buenas tardes. Mi nombre es Lorena Denise Calle Rosasco, soy estudiante de la UPC del curso de Economía de la sección FP28 y presento la tarea académica número 7. Mi docente es la profesora Rita Osnayo Delgado. En el presente informe les hablaré sobre la política fiscal monetaria, sobre los objetos finales de la política fiscal, los impuestos, los elementos del impuesto, principios fundamentales del impuesto, la clase de impuestos, tasa de impuestos y tipo de impositivo, impuestos directos e indirectos, las conclusiones y recomendaciones. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes. El gasto público y los impuestos como variables del control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y de inflación alta. Las medidas de la política fiscal influyen en gran medida a las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y precios. Está conformada por las decisiones del gobierno sobre los impuestos, subsidios y gasto de gobierno. Los objetivos finales de la política fiscal son acelerar el crecimiento económico, la plena ocupación de los recursos productivos de la sociedad, tanto como humanos, materiales y capitales, plena estabilidad de los precios, extendida como los índices generales de los precios, para que no sufran elevaciones o disminuciones importantes. Los impuestos son aquellos tributos o obligaciones generalmente a favor del acreedor tributario regido de derecho público que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendada, que sería el acreedor tributario. Las finalidades son aplicar un impuesto para satisfacer una necesidad pública de manera indirecta, es decir, se recauda y lo producido de la recaudación, o sea, el dinero, se aplica en los gastos para financiar diversos servicios públicos. Fines extrafiscales es la aplicación de un impuesto para satisfacer una necesidad pública o de interés público de manera directa. El clásico ejemplo son los impuestos de los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. Los fines mixtos es la finalidad de búsqueda conjunta de los fines anteriores. Los elementos del impuesto son el hecho imponible, el sujeto pasivo, el sujeto activo, la base imponible, el tipo de gravamen, cuota tributaria, deuda tributaria, principios fundamentales de los impuestos. Es una de las preocupaciones fundamentales de la hacienda pública y ha sido determinar los criterios de principios que deben regir un sistema impositivo para que sea calificado por óptimo. Los principios de justicia también son parte de los principios fundamentales. También podemos mencionar el principio de la certidumbre, el principio de la comodidad, el principio de la economía. Las clases del impuesto se subdividen en las tasas y el impuesto impositivo. Los impuestos generalmente son calculados con la base de porcentaje denominado el tipo de gravamen, tasas de impuestos o alicuotas sobre el valor particular de la base imponible. Y se distingue por el precio si el impuesto es proporcional, el impuesto es progresivo o regresivo. Los impuestos directos o indirectos. El impuesto directo es aquel que se grava directamente de las fuentes de la riqueza, de la propiedad o de la renta, tales como los impuestos de la renta, los impuestos sobre el patrimonio o el impuesto sobre las sucesiones. También podemos sobre el impuesto sobre las transferencias de bienes de título gratuito, sobre los impuestos sobre los bienes inmuebles, sobre la posesión de vehículos, sobre el impuesto sobre los animales, sistemas fiscales históricos que se daba por la capacitación y también eran impuestos directos de muchos de los exigidos dentro del complejo del sistema fiscal en un entorno rental, o mejor dicho, sobre el entorno a la renta feudal. Los impuestos indirectos es el impuesto que se grava sobre el consumo. Su nombre radica en que no afecta de manera directa los ingresos del contribuyente, sino que recae sobre el costo de algún producto o mercancía. El impuesto indirecto más importante es sobre el valor agregado o IVA, el cual constituye parte de los ingresos tributarios muy importantes en muchos países del mundo. Los gastos públicos se clasifican en transferencias, compras gubernamentales, intereses de deuda. También tenemos la presión tributaria. La presión tributaria es aquel indicador cualitativo que se relaciona con los ingresos tributarios de una economía y el Producto Bruto Interno. Permite medir la intensidad
de un país y que grava a sus contribuyentes a través de tasas impositivas. Este indicador ayuda al Estado en forma de ayuda al Estado para la toma de decisiones y a la aplicación de políticas tributarias que resulten en cargas efectivamente distribuidas sobre los contribuyentes. También tenemos los ingresos no tributarios y los tipos de política fiscal. Podemos mencionar la política expansiva, que es al aumentar el gasto público o bajar los impuestos, aumenta la renta donde dispone de los consumidores, ¿no? Así como también la de las empresas. Esto da lugar a un aumento del consumo y de la inversión que se traduce en un incremento de la demanda total o de la agregada de bienes y servicios, lo cual repercute en un crecimiento positivo de la producción. Del ejemplo, podemos tener la demanda agregada y es el consumo total del país, la oferta agregada de corto plazo, que es el periodo en que se produce y se enfrenta el nivel de los precios de los insumos y del costo de la mano de obra. La oferta agregada también tenemos a largo plazo y es el movimiento de la producción total de todos los factores de producción, como el del tamaño de la fuerza laboral, del stock de capital o tecnología. También podemos mencionar el impacto que varía la demanda agregada, el cual será el aumento de la producción, el aumento del empleo, el aumento del consumo, el aumento del nivel de precios. También podemos mencionar el superávit o déficit fiscal. Es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un cierto plazo determinado. El concepto abarca tanto como el sector público consolidado como el sector público no financiero y el gobierno central. Se trata del resultado negativo de las cuentas del Estado cuando los gastos estatales superan sus ingresos y se produce un déficit. La política monetaria es una rama de la política económica que se usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica y comprende de las decisiones de autoridades monetarias referidas al mercado de dinero, que modifican la cantidad de dinero o tipo de interés. Las operaciones de tasa del mercado abierto. Se puede mencionar que son aquellas transacciones de los bonos del tesoro del mercado abierto que realiza el Banco Central. Cuando esta entidad compra bonos al público, el efecto es un incremento de la base monetaria, mientras que una venta de dichos activos tiene el resultado inverso, como una caída de liquidez en el sistema financiero. Y también esta determina la tasa de interés, el tipo de interés que fija el Banco Central o autoridad monetaria a muy corto plazo. Se puede ver todas las operaciones también de la moneda extranjera. A través de la compra y venta de moneda extranjera y el Banco Central de Reserva tiene la capacidad de aumentar o de reducir la base monetaria y mantener el tipo de cambio. Una compra de divisas aumenta la reserva monetaria y una venta las disminuye. Las conclusiones y recomendaciones. La política monetaria es el conjunto de instrumentos y medidas aplicadas en el gobierno a través de la autoridad monetaria. En nuestro país, el Banco Central de Reserva es la autoridad monetaria para controlar la moneda y el crédito, con el propósito fundamental de mantener la estabilidad económica del país y evitar una balanza de pagos adversa. Los objetivos de la política monetaria diferentemente se podrán lograr con el uso de la política monetaria en solitario, ya que para conseguirlos es necesario las políticas fiscales que coordinen con la política monetaria y muchas veces los mecanismos de la política monetaria no consiguen los objetivos deseados, alterando así los factores. Es por ello que los objetivos de la política monetaria son enunciados de diferentes formas, como la estabilidad de valor del dinero, con la contención de precios, la prevención de la inflación, las tasas más elevadas del crecimiento económico, la plena ocupación o pleno empleo, evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos y manteniendo el tipo de cambio estable, y la protección de la posición de reservas internacionales. Resulta imposible controlar directamente los precios de todos los productos y servicios de la economía. Por esta razón, para poder mantener la estabilidad de precios, todos los bancos centrales definen un conjunto de metas y acciones
e instrumentos. A este conjunto de metas y acciones e instrumentos se le conoce como política monetaria. Esta afecta a toda la economía porque tiene que ver con la liquidez, debilita la intermediación bancaria porque genera una brecha entre la tasa activa y la tasa pasiva y resta la rentabilidad de operaciones bancarias. Las recomendaciones para el Perú: se debe establecer con claridad los alcances de la política económica y es posible mejorar las condiciones de su relación con los inversionistas y acreedores a países desarrollados. El gobierno y el empresario únicamente deben esforzarse en impulsar la producción a través del desarrollo. Ahora les hablaré sobre las referencias bibliográficas, las cuales son de política fiscal monetaria, el libro de Michael Parkin y los PPTs de la deuda virtual. Espero les haya sido de su agrado. Mi nombre es Lorena Calle. Muy buenas tardes.